Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4, conformado por Axel Morales y John González, y nuestro proyecto trata de un sistema de información de pacientes con enfermedades crónicas. Pues debido a que en un centro de salud X se está viendo que la mayoría de pacientes con problemas de salud crónicos que no necesitan mantenerse en el hospital, sino que deben asistir regularmente a citas, están faltando. Entonces, debido a esto surge la siguiente problemática. Y es que se necesita una aplicación que permita al personal. Entonces, debido a esto, es necesario crear una aplicación que permita al personal del centro de salud administrar a los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Información como por ejemplo sus enfermedades, el tratamiento que están llevando o las citas a las que han asistido. De esta forma, una de las principales características de esta aplicación es que al, al personal médico se le permita enviar una alerta a los pacientes que llevan cierto tiempo sin asistir a citas médicas. Esta aplicación también debe permitir al personal administrar a los pacientes de forma individual, monitorización del paciente y también la realización de informes respecto a cómo se maneja el centro. Bueno, en, en las funcionalidades a desarrollar, se nos limitó en ciertos aspectos, ciertas funcionalidades, para no tener que desarrollar por completo todas las funciones que se nos explican en el enunciado. Entre estas funciones está tener una pestaña de ingreso, una pantalla de ingreso a la aplicación que cuente con dos campos, un usuario y una contraseña, y un botón que diga ingresar, que al clicarlo se compruebe si el usuario y la contraseña son correctos, y si es así, entonces se desplegará una pestaña de administración de pacientes. En la pestaña de administración de pacientes habrá cuatro funciones, que sería crear un paciente, modificar datos del paciente, eliminar un paciente y listar los pacientes que ya están registrados. Los atributos que tendrá cada paciente sería un nombre, apellidos, edad, dirección, ciudad, teléfono y una persona que sirva de contacto. Esta persona de contacto tendrá ciertos atributos, que serían el nombre de esta persona, dirección, teléfono y el parentesco que tenga con el paciente. Asimismo, el paciente tendrá unos datos clínicos, que sería el nombre del médico que lo está tratando, el diagnóstico, o sea, la enfermedad que se le ha diagnosticado, la fecha de la última consulta que ha tenido y las impresiones del personal acerca de cómo está, ya sea del médico o del visitante, que la persona que lo haya visto por última vez. Yendo acá a la aplicación, podemos ver que aquí tenemos la pantalla de inicio que pide un usuario y contraseña que corresponden a las credenciales de un empleado del centro médico. Y aquí podemos ver la base de datos, que ya tiene unos datos que hemos ingresado durante las pruebas. Entonces, la aplicación cuenta con una ventana de ingreso donde los empleados ponen su usuario y contraseña. Y en caso de que uno de los dos datos estén incorrectos, es decir, no se encuentren en la base de datos, entonces la aplicación manda esa advertencia diciendo que el usuario o la contraseña están incorrectos. Al contrario, si las escriben bien, si esta sí está en la base de datos de empleados, entonces se accederá al sistema. Acá tenemos dos partes que dividen los pacientes y las citas. Son dos botones. Y al ingresar a la parte de pacientes podemos ver todas las acciones que pueden hacer con los pacientes del centro médico, que es registrarlo, editarlo, eliminarlo o mostrar un listado de todos los pacientes que he registrado. Aquí tenemos la pantalla que viene cuando uno
decide registrar cliente, que tiene todos los datos que pide la funcionalidad de desarrollar, que son nombre, apellidos, tipo documento, que es un deslizable con 3 opciones: tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y cédula de extranjería, edad, dirección, ciudad, teléfono y los datos de un familiar que, pues según el problema, tiene que estar inscrito también para el paciente, como la persona que, por decirlo de alguna forma, hace tutela del paciente. De esta persona tenemos el nombre, la dirección, el número de contacto y el parentesco o la relación que tiene con el paciente que está revisando. Y al darle la ventana en el botón de registrar nos aparece una notificación que nos dice que el paciente ha sido registrado. Y si vamos a la base de datos, podemos ver que efectivamente el paciente se encuentra registrado con todos los datos y otro objeto, otro documento, que es el contacto, que ese también tiene sus propios datos. La ventana editar paciente primero abre una ventana para buscar al paciente, ya que esto evita que en caso de que haya muchos pacientes, el médico tenga que ponerse a buscar entre todos. Y pues se busca por el número de documento, ya que el número de documento es algo único. Entonces, cuando se le da a buscar, aparece esa ventana que es igual a la ventana de registrar al paciente, pero con todos los datos llenos, con la información del paciente que se buscó. Cada una de las casillas son totalmente editables, y una vez se le da en editar, el paciente queda editado en la base de datos. Los cambios que se hayan hecho acá se guardan en la base de datos. Y también al darle editar, pues se muestra una notificación que esto demuestra, que indica que los cambios sí se han guardado. Al igual que en editar paciente, al darle en eliminar paciente es necesario buscarlo primero con esta ventana, que es la misma que funciona en la función anterior. Y una vez se busca el paciente, aparece información con algunos de sus datos, no todos, pero los datos más importantes, para que el usuario de la aplicación pueda asegurarse que sí es el paciente que desea eliminar. Ya una vez le da en el botón eliminar, le pide una confirmación, y al darle que sí, aparece la notificación de que el paciente ha sido eliminado de la base de datos. Entonces, si nos vamos a la base de datos, podemos ver que efectivamente el paciente ya no existe. Y por último, la ventana de mostrar pacientes, que nos muestra, pues, como su nombre lo indica, los datos de todos los pacientes que están registrados en el sistema en una tabla. Ahora vamos con la información de las citas, que también son 4 opciones: agendar, mostrar, impresiones de citas y datos clínicos. Entonces, bueno, acá tenemos la pestaña de agendar citas, que de forma similar a la de agregar pacientes, lo que hace es crear un nuevo documento con los datos de una cita en la base de datos. Entonces, esta consta del tipo y número de documento de un paciente, la fecha escrita en día, mes y año, la hora, horas, minutos, y si es por la mañana o por la tarde, tenemos 12 horas, el consultorio, que es el cuarto del centro donde se va a realizar la consulta, y el nombre del médico que lo atiende. Una vez llenados los datos, se tiene que dar en el botón de agendar, y en caso de que el número de documento no exista, entonces salta una alarma que dice que el documento no pertenece a ningún paciente. Este caso es justamente el documento del usuario del paciente que acabamos de eliminar.
Pasa lo mismo en caso de que el tipo de documento tampoco esté correctamente puesto. Una vez la cita se haya agregado a la base de datos, aparece esta notificación que dice que pues la cita se ha agendado. Efectivamente, en la base de datos podemos ver cómo aparece la nueva cita que acabamos de crear. La ventana de mostrar citas funciona igual que la de mostrar pacientes. Esta trae la información de la base de datos de las citas con todos sus respectivos datos. Bueno, a la primera el botón de impresiones de la cita, entramos a esta pestaña que nos permite buscar la cita, donde se tiene que ingresar el tipo de documento del paciente, el número de documento y la fecha, puesto que existe la posibilidad de que un paciente tenga dos citas agendadas, el mismo paciente tenga dos citas agendadas, pero en fechas diferentes. Esto permite buscar la cita en específico en la que se quieren hacer las anotaciones. Entonces, en caso de que alguno de cualquiera de estos campos esté incorrecto, no existe ninguno de los documentos de la base de datos de citas, entonces saltará esta alerta que dice que no se encontró la cita. Y una vez hayamos buscado una cita que sí existe en la base de datos, va a aparecer esa ventana que nos permite escribir el diagnóstico y las impresiones con respecto a la cita. Una vez se oprime el botón de subir, aparece esta notificación que nos dice que las impresiones médicas han sido subidas y el objeto de la cita se va a actualizar en la base de datos. Entonces, una vez refrescamos la base de datos, podemos ver que lo que se acaba de escribir en la pestaña de impresiones se ha introducido acá en el documento de dicha cita. Y aquí datos clínicos, como tal lo pedía las funciones a desarrollar, pues nos muestran los datos de los pacientes que tiene el doctor, el diagnóstico, la fecha de la última consulta a la que ha asistido y las impresiones que se tiene de dicho paciente. Y finalmente esto sería todo en lo que consiste pues la aplicación, la vista gráfica de la aplicación. Si se le da al botón de back en esta ventana, la primera ventana que aparece después de iniciar sesión, nos va a aparecer nos va a aparecer una pregunta que nos va a decir si queremos cerrar o no cerrar sesión. Y una vez le damos en sí, pues nos devuelve nuevamente al login y toca volver a introducir las credenciales de algún empleado para poder ingresar nuevamente a la aplicación. Bueno, pasando a la parte del código, nosotros dividimos nuestro proyecto en paquetes. En este primer paquete tenemos imágenes que serían las imágenes, los JPG de los iconos, asimismo como la imagen del background, del fondo de la aplicación. Tenemos nuestro paquete config, en donde estará alojado la clase DAOconfig, que es donde se hará la conexión con la base de datos. En esta clase tenemos dos atributos que serían la URL del clúster en el que está alojado la base de datos, que es de MongoDB. Tenemos otro atributo llamado de tipo Mongo Collection, que recibe documentos y que se llama Collection. Este sería con el que vamos a trabajar prácticamente
todas las operaciones de insert, todas las operaciones del CRUD. Aquí en nuestro constructor se crea una variable de tipo MongoClient en donde se le ingresa la URL del clúster en el que está alojado. También se crea una variable de tipo MongoDatabase en el que se le pasa como parámetro el nombre de la base de datos a la cual va a ingresar la aplicación, el programa. Y en nuestra variable collection se va a guardar la colección a la que va a ingresar en ese momento la aplicación. Esta colección, se pide como parámetro cada vez que se crea un nuevo dado config, ¿sí? Entonces se le pasa como parámetro el nombre de la colección, es un string. En el caso del DAO, citas DAO, tenemos dos atributos que inicializaremos como nulos, que sería el DAO config, la clase DAO config, que sería esta misma, y nuevamente un tipo de dato llamado Mongo Collection que acepta documentos. En el constructor se inicializaría el DAO config, se haría una nueva conexión a la base de datos citas, appointments en inglés. Y para el caso de nuestra colección, entonces se haría conexión a esta colección por medio del DAO config. Aquí estaría el código para hacer cada una de las operaciones del CRUD. El primero sería el de guardar citas, que utiliza este código, sería insert one result, y utilizando esta variable collection le decimos que inserte una cita, un solo documento. Le pasamos cada uno de los atributos que tendrá este documento, así como los valores que va a guardar, y una vez se inserta nos devuelve por consola este mensaje: success, insert document ID, y nos devuelve el ID del documento que acabamos de insertar. Este ID lo crea por defecto, al azar, la base de datos por sí sola. En el caso de buscar una cita, sería crear un documento que tenga ciertas características que ya estén en el documento que vamos a buscar. Inicializamos un documento en nulo, podemos también dejarlo vacío si así se prefiere, y con un try catch intentamos encontrar el documento que estamos buscando gracias a la función find que nos proporciona Mongo. Ya que adentro vamos a ingresar el documento que habíamos creado antes, que tiene unos atributos que ya debería tener el documento que estamos intentando buscar. Aquí le decimos que solamente queremos el primero que se encuentre, para que así tan pronto encuentre uno, deje de buscar. Y aquí por consola imprimimos los atributos del documento que se acaba de encontrar. Y además de eso, cuando se termine de ejecutar esto, retorna desde donde se ejecutó el método, se retorna el documento que se encontró. Esto sería para insertar las impresiones y el diagnóstico que da el personal de la salud. Al igual que antes, sería crear un documento JSON en este caso, con los atributos que ya posee el documento al que vamos a reemplazar. Se crea otro documento con los atributos ya actualizados, y entonces se utiliza esta función llamada find one and replace, y se le pasa como parámetros el documento que ya está en la base de datos y la actualización de este documento. Una vez se hace esto, nos arroja este mensaje por consola: success impression inserted, y ahí acaba el método. Y en el caso para obtener todas las citas que se encuentran en la base de datos, se utiliza este método en el que realmente retorna un array list de documentos acerca de todas las citas que se encuentran alojadas en la base de datos. En el caso del empleados DAO funciona de forma similar.
Aquí lo mismo, tenemos un DAO config y un Mongo collection que acepta documentos. Aquí en nuestro constructor sería lo mismo que para las citas, solamente que como parámetro se le mandaría que queremos conectarnos a la conexión de empleados. Para guardar un empleado es igual que en el de citas, insert one result, y cuando completa esta acción nos devuelve esto por consola. Aquí como los empleados son necesarios para el login, entonces lo que hacemos sería básicamente como un find. Creamos un documento con los atributos usuario y contraseña del empleado y buscamos un documento que ya se encuentre en la base de datos y le pedimos el primero. Retornamos el documento y si le decimos si el documento no es nulo, entonces significa que hay un empleado que sí cumple con ese usuario y contraseña, y por lo tanto dejamos pasar al usuario a la siguiente pestaña. Para el caso de los pacientes es lo mismo, igual que los otros dos. Un DAO config, un Mongo collection. Aquí en el constructor se le dice que queremos conectarnos a la colección patients, pacientes. Aquí esto sería inserted one result para guardar un paciente. Y aquí en el caso de el contacto, como creamos un nuevo documento, este sería un subdocumento donde se le generan también sus atributos, cada uno de sus atributos aquí. Lo mismo, devuelve un resultado, una impresión por consola en caso de que sí resulte exitoso. En el find es completamente igual, un documento que ya contenga datos del documento que se encuentra en la base de datos. Utilizamos la función find, le pasamos como documento este documento que creamos aquí y le decimos que queremos el primero, no más. En el caso de modify es como habíamos explicado antes para los otros dos casos. Y para el de delete, este sí es nuevo, sería crear un bson, un tipo de dato bson. Primero tenemos que encontrar el documento que queremos encontrar, entonces le pasamos como parámetro el doc y lo transformamos con ayuda de esta función a un tipo de dato bson, a un documento bson. Cuando hagamos eso, en medio de un try catch, le decimos find one and delete y le pasamos como dato el ítem, como parámetro el item, que es el documento de tipo bson. Y al terminar el método nos retorna un booleano para decirnos si sí se ha borrado o no. Y aquí tenemos este documento que es para retornar todos los pacientes que estén registrados en esta colección. En nuestras capas model tenemos las citas con su constructor, un constructor que pide todos los datos de la cita, un constructor vacío y sus atributos. A su vez también tenemos el paciente, sus datos, tenemos aquí lo último, un tipo de dato contact, su constructor vacío y un constructor que pedía todos los atributos de este. En el caso del tipo de dato contact, aquí es otra clase que está aquí, que tiene sus 4 atributos, al igual que las demás clases, un constructor vacío y uno que pida todos sus atributos. Y por último el empleado, que tendría un nombre, un documento, un usuario y una contraseña, igual que los demás, 2 constructores, uno vacío y uno que pida todas las 2. Y asimismo cada una de nuestras clases en la capa model, para su encapsulamiento tenemos getters y setters para acceder a estas variables que son siempre privadas. Aquí en utilities tenemos 2 clases que estas sirven para la parte de la capa view, para la parte en la que sería cómo se muestran las pestañas, las pantallas. Esta específicamente es para hacer que el fondo de pantalla, en el caso por ejemplo aquí, este fondo no se vea blanco como sería usualmente, sino que se muestre una imagen en concreto.
En el caso sería la que está alojada images background.png, que sería esta aquí. Y en el caso de panel round, esta sería para hacer que los paneles tengan bordes redondeados, las esquinas específicamente. Aquí se ve como esto está redondeado en lugar de cuadrado como siempre se suele ver en los JFrame Form de NetBeans. Y aquí mismo estarían los view, que serían cada una de las pantallas que ya se mostraron con anterioridad. Asimismo, nuestras librerías, que utilizamos el Mongo Driver de la versión 4.6.0. Y eso sería todo. Muchas gracias.